Buenas tardes, noche para quienes nos acompañan en esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, viernes 27 de marzo de 2026. El propósito de este conversatorio del día de hoy es comenzar a adentrarnos en la lectura y aproximación a los conceptos de un tema que es supremamente importante en Colombia y que tiene una gran profundidad que es muy desconocida por todos los ciudadanos, la desconocemos mucho. Entonces nos parece que la mejor forma de comenzar a conocerla es aproximándonos a las normas que la rigen y tratando de interpretarlas con el apoyo de los abogados que nos acompañan y buscándole la respuesta a las dudas. De esto ya tuvimos una primera aproximación muy rápida en los seminarios que nos hizo el coronel Diego Caicedo para conocimiento de la Constitución Nacional. Ahí vimos un montón de cosas muy rápidas, muy someras, muy por encima. Y pues aquí sin ser abogados ni nada, pero se trata de que entre todos vamos conociendo e interpretando y anotando lo que no nos quede claro para preguntarle a abogados especialistas. Vamos a comenzar a tratar este tema que, repetimos, es de la mayor importancia porque mirando las normas que hay, esto es como para un curso completo de manejo de regalías. Entonces lo que haremos hoy es comenzar a aproximarnos a conocer cómo es la arquitectura organizacional y la estructura básica jurídica que lo determina, para no meternos en Honduras por allá de cuando un municipio puede, que no puede, que el alcalde hace, que le corresponde, que no le corresponde, pues eso es muy complejo y se necesita ya especialistas en el tema. Pero lo que sí podemos es aproximarnos por medio de los documentos jurídicos a ver cómo es que está estructurado eso, de dónde viene, cuál es el origen, cuál es la razón de ser, y ya en subsiguientes programas nos iremos metiendo más a fondo y, y vamos avanzando. Por lo pronto, por hoy vamos a mirar su arquitectura, tanto organizacional como jurídica, en algunos de los aspectos, porque hablar de la arquitectura jurídica, pues es conocer toda la normativa, y eso no se alcanza en una hora, además que necesitarían unos super expertos para resolver mil dudas. Estoy seguro que nos van a surgir a todos aquí. Pero vamos a tratar de orientarnos por los primeros pasos, por la aproximación inicial, a ver qué deducciones sacamos de aquí. ¿De dónde o cuál es el origen de la ley de regalías o de las regalías, no de la ley de regalías, sino de las regalías y la contraprestación? Resulta que en la Constitución del 91 se definió textualmente, como está ahí, que la explotación de un recurso natural no renovable genera una contraprestación económica a título de regalía sin perjuicio de otros derechos o compensaciones. De acuerdo con lo que me explicaba aquí mi coronel Caicedo, esto significa, hablando en cristiano, primero que las regalías no se aplican sino sobre recursos naturales no renovables. Y pues la mira de todo el mundo está puesta es en la minería normal, la extractiva, cuando se va del país, y obviamente en los hidrocarburos y el petróleo y el carbón. Esos serían como los tres más enfocados, pero de acuerdo con lo que nos decía mi coronel Caicedo, tiene como toda la jurisprudencia muchos detalles que conocerle. Pero ya entendemos que en esencia son recursos naturales no renovables y que por ser no renovables le generan una contraprestación para las regiones de donde se explota y para el mismo presupuesto nacional y para el país. Después vamos a ir mirando cómo está contemplado en la ley para hacer todos esos mecanismos. Eh, Dice aquí que el Estado reconoce la propiedad del subsuelo, pero muy claro nos lo explicó mi coronel Caicedo, que si una persona tiene, como en la película de los Beverly Ricos, el golpe de suerte de que debajo de su tierra hay una mina o hay un nacimiento de una
un pozo petrolífero o un pozo de gas, inmediatamente eso pasa a propiedad del Estado y habrá un mecanismo, nos explicaba mi coronel Caicedo, por el cual se le reconoce un estipendio a esa persona o a esa familia o a esa entidad, pero definitivamente eso queda de propiedad del Estado, esos recursos no renovables. Esa es la claridad que se hace. Y luego dice en ese artículo 360, como en todos los artículos, en todos los temas complejos de la Constitución colombiana, que la ley reglamentará o determinará las condiciones, en este caso, para la explotación y la distribución de los ingresos, priorizando la equidad. De este solo artículo hay 4 sentencias posteriores de la Corte Constitucional y ustedes saben que una sentencia ratifica, modifica, adiciona o suprime. Entonces hay 4 sentencias que para poder llegar allá, pues tocaría contar con la asesoría de un buen abogado, pero partimos del principio que entendamos que el artículo 360 establece qué son las regalías, en qué casos se aplican y que le dio una facultad al legislativo, al Congreso de la República, para que él organice, reglamente y oriente. Entonces, el primer aspecto que nos debe quedar claro, artículo 360 de la Constitución Política del 91. Y debemos saber que, de acuerdo con lo que encontramos en la pesquisa de datos, esto tiene cuatro sentencias de la Constitución, de la Corte Constitucional, que le han dado algunas regulaciones especiales a este tema. Ahora, el artículo 361, que es el siguiente, dice, ya maneja 4 aspectos esenciales de qué se debe hacer con el sistema general de regalías. Entonces ya vimos que el 360 es en qué consisten las regalías y a qué se le aplican y a quién se le da la facultad para organizar eso. Y el 361 ya dice, eh, establece sobre la administración, es el primer ítem. Y dice que los ingresos se integran o el dinero que ingrese por regalías se integra a un sistema general de regalías destinado a la inversión, al ahorro para las épocas de paz y a la estabilización del gasto público. Hago la pausa, el silencio para que reflexionemos en eso. Entonces, el primer asunto o el primer ítem que contempla el artículo 361 es la metodología de administración y lo repetimos otra vez porque quiero que reflexionemos todos ahí, que se integran a un sistema general de regalías. ¿Qué significa con eso? Que a partir del 91 la Carta Constitucional le dio una orden al Ejecutivo que tenía que crear ese sistema. Obviamente ya lo crearon y existe. Y sistema, pues sabemos que es la acumulación de una serie de mecanismos que permiten que se forme un cuerpo operativo jurídico y operativo en sí que facilite la dinamización de algún proceso. Entonces, dice que se destina, ya cuando está constituido ese sistema, pongámosle una palabra que no es, pero imaginémosla, que ese es como el banco que va a manejar eso, la caja que va a manejar eso, la gran caja. Y tiene por ley constitucional, o sea, por artículo constitucional, una destinación ya muy clara, que es a la inversión, y se entiende que es la inversión con beneficio social, ¿no? No es la inversión de los intereses del presidente y los corruptos de siempre. Segundo, que se debe tener un ahorro para épocas de paz, dicho de otra manera, como dicen las señoras, una reservita para un gasto. Y tercero, para estabilizar el gasto público. Entonces, si lo miramos con la óptica de neófitos, pero de ciudadanos que analizamos la política, pues quiere decir que una parte se destina para invertir en desarrollo, que otra se debe tener de reserva en caja por lo que pueda pasar, y otra para cuando
los gastos superan lo presupuestado, pues de ahí se colabora en la estabilización del gasto público. Por eso hice la pausa cuando leí la primera parte, porque seguramente todos pensamos, o todos los que estamos aquí, bueno, y si eso está escrito, ¿por qué tienen que estar haciendo a cada rato una cantidad de maniobras y de gastos y adiciones presupuestales y pidiéndole al Congreso que cambie esto y lo otro en el pacto y hasta las emergencias económicas? Pues esto diría porque los que manejan las leyes en Colombia se pasan por encima de la Constitución, las normas, y fuera de eso porque parece que no hay quien los vigilara. Y si esto está escrito en la Constitución, el primer juez que debería tener el presidente de la República y el órgano ejecutivo, pues se sobreentiende que es el Congreso, que tendría que estar encima de esto y poniendo las quejas y las denuncias correspondientes ante la Corte Constitucional, porque la Corte al final es la vigilante superior de todo esto. Pero ya sin meternos en esas honduras de quién es el que le corresponde hacerlo o cómo lo debe hacer, simplemente tengamos este criterio, este concepto, que el artículo 361 de la Constitución nos dice, primero, que se crea un sistema general de regalías y segundo, para qué se deben utilizar esos dineros de regalías. No cómo, porque el cómo eso es bien complejo y ahí sí necesitaríamos un experto que nos resuelva dudas. Pero sí entendemos que ya por norma hay un qué, en qué se deben invertir o, o cuáles son los enfoques que deben tener. Repetimos, inversión, que se sobreentiende que es para beneficio social o de infraestructura, que es lo más importante, o en educación, bueno, social o infraestructura. En ahorro, o sea, reservas, y en estabilizar el gasto público, que sería como muy relacionado con el anterior. El otro aspecto que contempla el artículo 361 es la distribución, y ahí sí se dice, se le da un énfasis particular que no es para el gobierno central, sino es para mejorar la competitividad regional y la financiación de proyectos de impacto e invertir en la población vulnerable. Entonces aquí ya nos trae, diríamos que está un poco relacionado con inversión social, con infraestructura, proyectos de impacto y para favorecer más a lo regional. O sea que es una de las tantas críticas que particularmente se hacen en Antioquia al gobierno centralista que esté en Bogotá, que es que las regiones tengan más acceso a, al presupuesto. Pero pues esto es general, como lo explicó muy bien mi coronel Caicedo, lo recordamos, no es que ya esté plenamente definido ahí, sino que después tendrá el honorable Congreso de la República en coger cada una de estas cositas y legislar, y eso es la parte más compleja. Y le dan desde la Constitución del 91, es en la inversión de paz, y dice que estos recursos se asignan al cumplimiento de los acuerdos de paz, y aquí los ponen en los PEDET, o sea, esas zonas de desarrollo temporal que hicieron, transitorias con los bandidos de las FARC y con los que se desmovilicen. Y luego tiene un ítem aparte que dice una parte se destinan al fondo de ahorro y, mm, y al fondo de ahorro pensional territorial. Entonces imagínense ustedes al señor Petro con la garosidad que tiene de coger los ahorros de los colombianos y viendo que esta garantía se la da la Constitución. No obstante, no podemos decir ya que esto, todo lo que está aquí escrito es la palabra en mi Dios ya definida, por una razón, porque así como veíamos que el artículo 360 de la Constitución tiene 4 sentencias de la Corte Constitucional, este también tiene otras 4. Entonces puede que algunas de estas cosas que estén ahí originalmente escritas tengan modificaciones, adiciones, cambios, etcétera. Y pues ya ni somos abogados ni tenemos el tiempo para hacerlo, pero simplemente lo traemos a colaciones para que miremos en primera instancia el origen de esta ley de regalías y cómo se concibió.
Creo que hasta ahí estamos claros. No estamos diciendo que los dos artículos como están escritos aquí se están aplicando porque ya sabemos que cada uno tiene cuatro sentencias, no las hemos leído, no tenemos el argumento jurídico ni específico en cada caso donde se aplica, sino que hay un contexto y se sobreentiende que sobre este contexto es que se hacen los cambios o los ajustes. Y pues eso sí ya es la parte operativa, y es el cómo. El qué es lo que está escrito aquí y es lo que pasa y traza las líneas de la construcción de la arquitectura jurídica de las regalías. Entonces, aquí comenzamos ya a ver cómo es que funciona esto. Resulta que primero se legisló y se reglamentó a comienzos del siglo XXI, pero luego, en el año 20, si no estoy mal, o 23, se me escapa la fecha, mediante la ley, que es así me es el número 2056, se determinó todo el sistema general de regalías. Y eso es lo que vamos a ver un poco sin entrar en detalles, porque no estamos en la capacidad aquí de pontificar sobre eso, de el cómo funciona en la parte operativa del dinero, cómo se maneja. Pero antes de entrar a eso, porque tendremos el tiempo de conseguir seguramente los especialistas que nos dicen, pues sí nos podemos formar la idea de cómo es la arquitectura organizativa. Entonces resulta que esa ley establece que esas regalías, pues como todo lo que entre al Estado tiene que pasar por por el manejo de la Tesorería General de la Nación. Eso es obvio. Todo lo que entre para que el Ministerio de Hacienda haga la distribución, ley de presupuesto que hace el Congreso. Todos esos recursos tienen que pasar en algún momento por la Tesorería General de la Nación y por la Contaduría General de la Nación, principalmente. Esa es la Contaduría, es que aquí nos quedó mal el, el, el título. Bueno, pero resulta que eso tiene una cantidad de objetivos, esa ley. Y estos objetivos sí ya están trazados con base en las sentencias de la Corte Constitucional. Y lo que tiene, como siempre, las leyes son unas generalidades y después aparecen los decretos y otros documentos que les dan la forma definitiva. Entonces, el primer objetivo, o sea, la forma como se quiere hacer, lo que se quiere hacer de manera más perfecta, para ser más concretos, es la distribución equitativa de esos ingresos y siempre por delante la palabra ahorro, algo que al señor Petro y al señor Cepeda no les gusta. Quieren que todo lo que entre se gaste y fuera de eso que se gaste más y acabar con la empresa privada y seguir endeudando al Estado. Entonces, en el tema específico de las regalías, el primer objetivo del sistema general, o sea, de ese, ¿cómo llamaríamos? Ese contexto, esa colmena de abejas que constituye el manejo de las regalías en lo operativo, lo jurídico, lo organizativo, etcétera. Esa colmena que arma todo ese paquete tiene un objetivo esencial que es distribuir equitativamente las regalías como entran y darle un ahorro, una reserva, hablando en términos más concretos, a eh, al Estado para que, como lo dice aquí la ley, para que pueda actuar en épocas de escasez, como diría la Biblia, para las épocas de vacas flacas. El segundo objetivo de esas regalías es que la inversión sea social y cultural, o sea, que tenga esos dos énfasis, o en lo social o en lo cultural, o que ojalá los cumpla los dos. Y dice, por ejemplo, que se debe priorizar inversión minero-energética para la población más pobre, buscar equidad social y permitir que la diversidad cultural tenga acceso a todo por igual. Entonces es un objetivo muy enfocado en gobernanza,
Lo que pasa es que con el señor Petro y con todos estos bandidos de izquierda, cuando hablan de población más pobre, entonces ya le colocan es lucha de clases, y cuando buscan equidad social lo que quieren es destruir la empresa privada, y cuando hablan de diversidad cultural es meter a todos esos personajes de complejidades rarísimas de sus comportamientos en la administración pública. Eso en cuanto a la administración pública. Y aquí pues con mayor razón, lo que entendemos de la ley, porque la estuvimos leyendo varias veces, aunque no encontramos ejemplos más concretos que nos explique esto, pues lo deduce uno por lógica, es que en las zonas donde se explota esto, se debe reinvertir en proyectos o mini proyectos o en la formación, la capacitación de las personas de esas regiones para que sean ellas las que trabajen, exploten esos recursos o participen en la explotación de esos recursos para que ese flujo de dinero, ese flujo económico que produce, pues los favorezca a ellos y a la vez para que sus culturas se fortalezcan en sus tradiciones y en sus formas de ser. Pero ya vemos que estos comunistas le dan la vuelta y lo terminan es instigando a la gente a que no deje explotar, etcétera. Pero el objetivo sí está claro, el problema es aplicarlo como es. Y este tercer objetivo va de la mano con eso, que el desarrollo regional promueva la competitividad regional y el desarrollo de todas las entidades territoriales. Lo hemos venido insistiendo en las videoconferencias de la memoria histórica, es que la solución a los problemas de violencia en el país no está solamente en meter soldados y policías a granel para que se enfrenten con la guerrilla y los grupos armados y mueran unos y mueran otros y eso se vuelve cíclico y eterno, sino que en paralelo debe haber unos procesos de desarrollo que estén articulados a objetivos nacionales. Y aquí, sin estar articulados a objetivos nacionales, pero sí dependientes de dos artículos de la Constitución, nos lo está diciendo que el Sistema General de Regalías se creó con base en la ley y la Constitución para coadyuvar al desarrollo regional. Ya uno entendería que estos personajes deberían estar muy de la mano con el Ministerio de Desarrollo y Fomento, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Agricultura, con el de Salud, con el de Minas y Energía, obviamente, que inclusive ya vamos a ver quiénes integran ese sistema. Y se supondría entonces que al estar integrados a ese sistema, todos estarían enfocados en estos objetivos. La duda que nos surge aquí es si están enfocados o por qué no están enfocados. Ahí es donde falla el Estado, ¿no? Porque nos está quedando claro, como vemos aquí y como mucho nos insistía el coronel Caicedo en sus conferencias, que nos dio varias veces, es que el problema no es que exista la ley y que se legisle y se legisle, sino que la gente que tiene que cumplirla en todos estos casos de comisiones, de comités, de equipos que se forman, pues la cumplan pero que partan por conocerla, ¿no? Ese es el otro problema. Nos imaginamos a Irene Vélez cuando le estaban hablando de esto, si esa señora a duras penas suma y resta, ¿de qué pensaría que le estaban hablando cuando estaba tocando este tema? Bueno, y fue la ministra que participó en este sistema general. Habla también algo aquí de lo que insiste tanto Fundelt, es que todo lo que se haga tiene que tener proyectos y que la economía debe ser formalizada. Y eso lo insistimos mucho en la memoria histórica que hablamos constantemente de estos temas. Lo que no se formaliza no funciona. Aquí vemos los lingotes de oro y mientras no se formalice la minería en Colombia, eso no funciona y no sabemos si esos mineros realmente viven, como dicen los muchachos de ahora, en la inmunda o es que están viviendo mejor que los demás, pero con apariencia de la inmunda, eso sí no se sabe, es difícil saberlo, o si están atesorando y no invierten, no declaran renta. Entonces hay que formalizar todo tipo de economía, no solo para cobrar impuestos, como dicen los antitributaristas, que ahora llaman libertarios, sino porque es que la economía tiene que tener una métrica. Lo veíamos hace poco cuando estudiamos el PIB y ese es uno de los problemas. Pero la ley sí lo establece. ¿Dónde está el problema? En cumplirla. Y la ley dice ya aquí
que se deben es armar proyectos, que es lo que no nos gusta a los colombianos, hacer las cosas sobre proyectos y además que el Estado tampoco lo cumple por sus funcionarios que o son mediocres o son corruptos. Otra frasecita que cambiaría ese famoso cuento de que hay que unirse. No, nadie necesita unirse con nadie. Lo que se necesita es integrarse y coordinar todo lo que hay. Entonces nos dice que este sistema fiscal, general de regalías tiene como finalidad coordinar e integrar todos los esfuerzos para que lo que se recibe por ahí llegue donde es, se trabaje sobre proyectos, incida en el desarrollo regional, ayude a la inversión social y cultural y haga una distribución equitativa. Entonces nos vamos formando una idea que todo sí está bien concebido y está trabajado, por lo menos en la parte preparatoria, pero lo que no funciona es el cómo, las razones, muchas. Luego pasamos aquí a ver que hay otros, sí, otros 5 objetivos más, que lo llaman también lineamientos de acción estratégica. Y nos dice que hay que ese equipo o ese Sistema Nacional de Regalías o General de Regalías tiene que promover la participación territorial ciudadana y el buen gobierno territorial. No quiere decir con eso sí recuerdo que también nos lo habló el señor Coronel Caicedo, no quiere decir con eso que entonces ya los alcaldes, los gobernadores se deshacen de su responsabilidad, inclusive el presidente y el gobierno nacional como tal. Porque ya hay un comité que se reúne cada mes o cada 2 meses y ellos son los que tienen que promover la participación ciudadana. No. Aquí lo que se refiere es que ellos tienen que hacer parte activa de todos los que promueven esa participación ciudadana, que deben ser los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados, los senadores, los representantes, los ministros y el presidente, los directores de departamento. Que estos entes lo que les sirven es más de coordinación, porque tienen un poder que es en cierta forma de voto y de veto cuando ellos van a revisar los presupuestos que se hacen para la distribución de regalías, los proyectos que presentan, etcétera. Entonces, eh, veremos que la promoción no es que se les traslade la responsabilidad a ellos, ni que sean los únicos, sino que deben hacer es más bien parte de la participación ciudadana, o sea, de la gobernanza. El otro aspecto que dice aquí es que eh, implementar la inclusión efectiva de los raizales, las negritudes, los afros, los indígenas, etcétera, y le dan un puntico ahí que es, ya sabemos, que ha sido el caballito de batalla, el no desarrollo, y entonces se oponen a todo, y como no hay una argumentación, y parece ser que es que como el Estado no tiene dolientes, entonces daría la sensación que más bien la mayoría de quienes integran todos estos equipos y altos cargos, entonces van a defender sus intereses personales y poco se preocupan de los intereses de la nación. Ese sería el resumen que nos queda ahí. Luego dice que vuelve al punto que ya lo hemos visto en el objetivo número 2 o 3 tal vez, que es incentivar la inversión en restauración social y económica en los territorios con extracción, además de la recuperación ambiental. Dicho en cristiano, es que donde se abre un hueco para extraer y, por ejemplo, con hidrocarburos, ya no se explota más, pues ellos tienen toda una cantidad de protocolos que lo deben cumplir la empresa que explotó el petróleo por tanto tiempo con la comunidad para que ese ambiente o ese medio ambiente se mantenga sostenible y puedan vivir las especies y se le pueda dar otro uso a la tierra y no se afecte. Y eso parece que no se hace bien o no se hace completo o no se hace. Y lo mismo, aquí insiste mucho en la restauración social y económica en los territorios de extracción. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya lo vimos, es como una repetición del objetivo número 2 o 3, es que esos recursos en lo posible faciliten beneficio comunitario en todos los sentidos para las comunidades que viven allá donde se explota o se extrae y no se convierta
en que es para que los políticos corruptos lo manejen y las comunidades mirando un chispero, o los corruptos que integran la jefatura de las comunidades se roben la plata como pasa con los indígenas. Entonces aquí nos seguimos dando cuenta que no es que no exista la norma, lo que no existe es la metodología ni los dientes para hacerla cumplir como es, pero en especial el convencimiento de quienes deben actuar para que las cosas funcionen. Lo otro es que aquí ya habla un poco más como del conocimiento del subsuelo. Esto ya es una cosa como mucho más integrado de lo científico con los derechos humanos. Nos pareció cuando estábamos revisando esto que es como un objetivo traído de los cabellos y muy etéreos porque revuelve transición energética, que es el cuento del señor Petro, con protección ambiental y derechos humanos, pero al mismo tiempo conocimiento del subsuelo, que es la parte científica. Lo otro, pues, es lo de la transición energética y la protección ambiental y los derechos humanos es mucho más holístico y de relación social, pero el conocimiento del subsuelo es una cosa científica y entonces así como que queda muy vago eso y al final no se sabe quién es el que tiene que responder por eso, porque dice que es un objetivo de la cuestión esta de regalías, pero no dice quién es el que responde y mientras no esté claro eso, no deja de ser un bla, bla, bla. Y aquí dice, le metieron después de la firma del pacto Farsantos y el señor Duque se dejó meter ese golazo y luego ya Petro lo ratificó, claro, porque fue el que le dio la luz verde en el 23 a esta ley, que debe ser eh, proyectos para la implementación del acuerdo final de la terminación del conflicto. Entonces quiere decir que estos bandidos, cuando estuvieron destruyendo el país, le causaron daños a todo esto. Y ahora que ya supuestamente no están destruyendo el país, entonces tiene esta misma afectación económica que causaron que suplirles eh, lo que el Estado le arregla a la comunidad y ellos seguirán viviendo como cuerpo de reyes. Esto nos pareció un mico tenaz que le metieron ahí, porque entonces ya no son las comunidades pobres las que salen beneficiadas, sino son los bandidos, porque si nos devolvemos a los otros puntos, van a ser ellos los que terminan por medio de sus organizaciones de fachada manejando estos recursos y controlando la comunidad. Bueno, y finalmente tiene otros tres objetivos que son como más generales, pero que son muy interesantes, que son el 11, el 12 y el 13, que es emprendimiento, asociatividad y diálogo social, muy relacionados con gobernanza. Y si le miramos en cada uno de esos, pues ya tiene mucho más complemento de lo anterior. Pero, ¿qué nos quiere decir con esto? Y aquí hacemos como una especie de pare. Es que la ley de regalías sí está concebida como un concepto de beneficio de retorno a quienes viven en los territorios y se les hace esa extracción. Entonces la ley se creó con un propósito, entre comillas, altruista, para que esos recursos, ya vimos en el primer propósito general, que era el de que llegue a las regiones y que no se centralice, etcétera. Entonces, que estos programas que se hagan, todos sean orientados a favorecer que la gente cree emprendimientos alrededor de esos recursos y en torno a la finalidad de esos recursos, que se asocie, o sea, que desarrolle cooperativas, alianzas público-privadas, que presente proyectos que sean lógicos en el tiempo y en el proceso, pero resulta que nuestra gente no tiene esa cultura y entonces termina haciéndoles el proyecto para poder hacer el desembolso. Por allá el corrupto que ya tiene el contacto y le dicen haga el proyecto y entonces usted se gana tanto por este lado, tanto por esto, pero nos devuelve tanto y así es que funciona eso, que es la corrupción. Entonces no ayuda. Y por ejemplo dice aquí que facilite el acceso a mercados y canales de distribución, pero se pregunta uno a qué mercados,
porque si es una extracción de petróleo, pues los mercados ya están dados y los tiene el Estado. ¿Y qué canal de distribución va a hacer eso? Entonces no queda claro ahí si es para canales de distribución de otros productos, que es lo que uno supondría que se generan con el retorno de esos recursos a la región. Y lo mismo cuando habla de desarrollar cadenas de valor locales, pues parecería ser que es eso, ¿no? Es la producción que surge de una diversificación de productos como consecuencia de ese retorno que produce el Estado. Y este cuento, pues sí, es que a ellos santo, esto sí ha sido de los comunistas siempre. Todos quienes estamos en esta sala y estuvimos en servicio activo escuchábamos siempre que se iniciaban diálogos de paz desde la época de Belisario Betancur. Y lo primero era una tonelada de dinero destinada es que para las mesas de diálogo y concertación e integración con las comunidades. Y uno se pregunta, oye, si se sumara toda la plata que se ha salido por el hueco roto del Estado para financiar esas mesas de paz y de diálogo social, pues ya el conflicto se hubiera arreglado nomás por ahí. Eso es mucho el dinero que ha salido por ese sector. Entonces aquí le meten también eso, que nos parece que esto es un golazo del señor Petro y su mafia, para de bla, 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 estar gastando un poco de dinero en las regalías en todas esas cosas que ellos tienen para montar la politiquería y en especial él para quedarse. Y esto está escrito en la ley 2056 del año 23 del gobierno del señor Petro. Pero distinto a eso, quitándole ese veneno, sí nos damos cuenta de algo muy concreto. Es que la ley que actualizó el sistema general de regalías tiene le determinó a ese ente unos objetivos muy claros sobre los que debe trabajar en beneficio comunitario, el retorno de la inversión a las zonas y el desarrollo social y económico de esas comunidades. Como hemos visto hasta ahora, no hemos hablado ni de cómo se distribuyen, ni de cómo se manejan los recursos, ni ya del día a día de todo lo que pasa, que es otro tema, pero es que hasta ya no nos atrevemos a meternos porque es que eso se requiere ya un especialista. Sin embargo, conocer todo esto y traer esta información sí nos parece importante. Entonces ahora vamos a ver no con estas personas que están en la foto, porque esto es lo que el sistema coloca de ayuda para imaginarse quiénes son, ¿no? Pero sí miremos que además de esa estructura, dijéramos, filosófica que le acabamos de ver, cuál es su filosofía, qué es lo que se quiere, por qué existe, de dónde viene, que es la parte, como dicen los abogados, hermenéutica de la Constitución. Ahora miremosle quiénes son las personas cabezas de que esto funcione. Entonces, la misma ley 2056 del año 23 dice que tiene un director o una directora que se llama el director de planeografía y presidente. Aquí en Colombia somos especialistas para inventarnos palabrejas, planeografía. Imagínense ustedes, como yo el costeño, que es esa vaina de caldereta. Uno supone que es la planeación geográfica que la unieron una con la otra, ¿no? Pero traigámoslo al chipcha, ¿no? Es la persona que dirige la planeación de esa comisión rectora, digamos, es la secretaria ejecutiva que tiene vivo ese ente, porque los demás son personas que van y vienen. Y participa directamente el ministro de Hacienda. Imagínense ustedes un ministro de Hacienda como algunos de los que ha tenido Petro, teniendo acceso a toda esa información y a esas decisiones. Porque es que el tema no es solamente tener el poder el poder de la información, es que tienen el poder de decidir, como lo veremos más adelante. Entonces ahí está el ministro de Haciendas, está el ministro de Minas. Yo me imagino a Irene Vélez en una reunión de qué hablaría la señora, o ese otro que tenemos ahora. Está un gobernador delegado de los departamentos. Y por lo general, como si no hay mermelada, los políticos le sacan el cuerpo a eso, entonces el que termina haciendo ahí es el gobernador por esencia, el de los departamentos que están más afectados por el ELN en la FARC.
Entonces esa persona ya llega con un fusil en la cabeza, porque ahí mismo los bandidos le van a armar el escándalo al gobierno por medio de las ONGs, que si no es ese, ¿cómo van a poner, digamos, al gobernador de Cundinamarca como delegado, ya que ese no tiene nada que ver con la minería a gran escala, como sí tendría que ver el de Arauca, el de Casanare, el de Santander del Sur, etcétera? Entonces ahí hay muchos temas. Claro, ya la ley dice cómo se escoge, que no es el tema que vamos a ver hoy porque tampoco es trascendental, sino que vemos son quienes lo integran. Entonces ya sabemos, la directora o el director, que es como decir el secretario ejecutivo, es el que mantiene vivo el ente. Y los que son flotantes son el ministro de Hacienda, que tiene que ir por su cargo, pero no está permanentemente ahí porque puede haber 4 o 5 ministros de Hacienda durante el periodo presidencial y por lo general esta persona, el presidente, sí está ahí los 4 años, por lo general. Lo mismo el ministro de Minas pasa lo mismo y un gobernador por departamento es un poco más estable, pero hay el problema de quién es el que lo representa. ¿Quiénes más integran eso? Porque eso hay más gente. Vamos aquí a quitar esto. Integran también 2 gobernadores más. ¿Y quiénes son? Uno de un departamento que esté certificado como productor de alguna de esas eh, energías o no renovables que producen regalías. Y el otro, uno no certificado. ¿Y quién los elige? Una asamblea de gobernadores. O sea, como hay una asociación de gobernadores, se reúnen y cada año nombran a 2 distintos. Además del que tienen que nombrar, el principal, que es el que está ahí permanente, ¿no? Bueno, por el periodo. Igual pasa con los alcaldes. Ustedes saben que la asociación de alcaldes es mucho más grande en Colombia. Entonces aquí también viene eh, uno de un municipio que sea productor de energías no renovables y otro de un municipio que no las tenga, pero también tiene participación ahí. En teoría, el gobernador y el alcalde que están ahí sería como veedores de que están mirando que las cosas funcionen, pero ahí como que nos da la impresión que se tuerce para otro lado. Y le meten aquí un senador y un representante que sean miembros de las comisiones quintas de la Cámara y del Senado. Y eso los eligen las respectivas comisiones cada año. Tienen una característica, que son invitados especiales a esas reuniones y tienen voz, pero no tienen voto. Esto pues tocaría hacer un análisis muy a fondo a ese detalle, porque los congresistas siempre van es con su interés muy particular, sea de buena fe o de mala fe, y si son miembros de esa comisión y pertenecen a departamentos productores como Santander, Arauca, Casanare, norte de Santander, pues también tienen un compromiso real con sus comunidades y con los bandidos. Entonces miren ustedes que ahí ya hay como tela de dónde cortar y de dónde pensar muchas cosas. Y dice también que debe ir un congresista del partido de oposición. Pero aquí en Colombia, como con 50 partidos de oposición, ¿cómo lo hacen? Pues tienen que elegirlo las comisiones, tiene que ser uno solo. Entonces, de los partidos que se declaran en oposición, debe ir uno solo y ellos escogen allá por un año. Tampoco tienen voto, tienen voz, pero ellos van allá con otros intereses, lo sabemos. Y luego dice que hay unos directores ejecutivos que están encargados de participar en todas las decisiones, pero son más como observadores porque son invitados y tienen voz, pero no tienen voto. Como vemos aquí, una buena cantidad de personas tienen voz y no voto, que son los senadores de la República, unos delegados más de los departamentos de Bogotá y de los municipios, y forman una junta allí que tienen que directores ejecutivos y un poco de cosas, pero que al final no tienen voto sino voz.
Y los que tienen voto y voz son los dos gobernadores, los dos alcaldes, la directora o el director de esa comisión o de ese sistema general de regalías, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y el gobernador. Aquí nos surge una cosa muy interesante. Es un ejercicio de gobernanza, claro, y entre comillas de buen gobierno, pero al mirarlo ya en detalle sucede que son más poquitos los que son permanentes y tienen decisiones frente a los que van allá como convidados de piedra y que tienen que utilizar el amarrulla y el acercamiento para lograr la incidencia. Y si, por ejemplo, son 100 municipios o 120 municipios que están en esas condiciones de generar mm, energías no renovables, ¿cuál es la razón para que apenas tengan un alcalde por todos ellos eh, certificado como productor y otro como no certificado? ¿No sería no sería que mejor valdría la pena revisar eso y que haya más alcaldes de los municipios afectados y más bien que no haya ni senadores, ni representantes, ni de la oposición, ni estos otros organismos ahí de adorno que lo que forman es burocracia y atraen a la corrupción porque eso está demostrado científicamente, que las comisiones grandotas, improductivas y sin voto, pero con voz, lo único que hacen es abrir el camino a la corrupción porque en lo demás no van a incidir en nada. Ahora miremos, ya vimos sus objetivos, quiénes la integran y cuál es la filosofía por la que existen y de dónde viene el origen jurídico. Ahora miremos cuáles son las funciones que tiene, que también son varias. Las hemos repartido como en tres clases de ayudas como para mantener la vista alegre y concentrada. Lo primero, pues una función lógica es definir el rumbo, definir las líneas de acción, definir qué se va a hacer. Lo segundo, esta ya es más seria, pero como que nos queda la duda si un equipo tan multidisciplinario y como tan multidiverso y con unas reuniones tan separadas en el tiempo, eh, ¿será que esa Secretaría Ejecutiva Permanente que tiene ahí como director de planografía, con esa palabreja que se inventaron, los tendrá perfectamente eh, informados y coordinados para tomar, para asumir posiciones técnicas para que lleguen a validar los proyectos o la viabilidad de las inversiones? O lo que se maneja es, suponiendo uno, pensando en lo colombiano, que van a la primera reunión, la señora o el señor que está allá, director de eso, les dice, bueno, de acuerdo con el esquema y el plan estratégico que ya está establecido aquí, en tal fecha tenemos que tomar la decisión sobre los proyectos y los vamos a traer a votación. ¿Será que realmente se hace un estudio durante todo ese proceso? ¿O será que llega a la reunión es con le das debajo de la manga y a votar por este porque ya el congresista y el alcalde amigo le habló y vamos a meter esto así? ¿Cuál de las dos será? Entonces nos queda mucho la duda que esa parte técnica esté funcionando, pero bueno, tampoco hay que desconfiar de las personas, ¿no? Hasta que no demuestren lo contrario. Y aquí tiene uno más poderoso que esta, sí creo que es lo que más les interesa a todos: administrar los recursos de funcionamiento. O sea, cómo se hace para pagar los computadores, los arriendos, los servicios públicos y otras cosas de gastos generales, y el café que tienen en la oficina y los gastos de representación de los funcionarios, etcétera, salen de ahí, de las regalías, porque le está dando esa autonomía. Ahí lo vemos. Distribuir y regular el presupuesto operativo del sistema, no los proyectos, porque los proyectos ya están incluidos en el plan y los aprueban ellos después de estudiarlos y definen las directrices. Otro, emitir el concepto sobre el presupuesto. ¿Será que surte todo ese proceso o se llegará ya a pupitrazo y en acuerdos por debajo de la mesa y en la sombra para llegar a aprobar todo eso? La duda subsiste, ¿no? Y sobre todo,
autorizar recursos operativos de años posteriores. Aquí vemos que este gobierno se está caracterizando por gastar dinero de vigencias posteriores. Seguramente ustedes se han enterado que en estos días ordenaron que las personas naturales y jurídicas que tengan más de 10.400 millones de pesos en su patrimonio líquido deben pagar un impuesto al patrimonio y hacer una especie, para pagarlo, pues obviamente, hacer una especie de declaración de renta anticipada que no existe muy clara en la normativa nacional, pero se la colocan. Y porque sí dice el señor Petro que se están gastando vigencias futuras. Antes, el año pasado o antepasado, se ha inventado otra fórmula, era de pagar por anticipado los impuestos nacionales y él iba disponiendo de eso. Entonces aquí donde le dice avalar vigencias, imagínense ustedes el boquete que les abre para que de una vez digan sí, que queda aprobado lo del 25, lo del no sé qué, y se puede gastar, se pueden hacer los contratos, tenaz, pero es lo que está escrito, ¿no? Que son las funciones que tienen ellos. No estamos yendo en contravía de la ley, sino de lo que la misma ley está garantizando. Y aquí vemos otras funciones del 6 al 10, que son más todavía para esa comisión. Dice que estudiar informes de evaluación, pero con esos ministros que ponen aquí en Colombia, no solo Petro, porque los anteriores también han puesto unas bellezas en las carteras ¿será que sí tienen el conocimiento para estudiar proyectos de inversión en las regiones, que se toman el tiempo para revisarlos, que tienen equipos que los asesoran? ¿O eso será que a última hora llegan y medio escuchan y el que más haya endulzado el oído es el que obtiene eso y hágale allá, y después se limitan a decir que en el acta tal se aprobó el proyecto tal, que con base en el estudio de la calificación que se le debía, se lo dieron? ¿Cuál será la que están haciendo? Dice es que rendirle cuentas al Congreso de la República. A nuestro leal saber y entender, nunca hemos escuchado que el Congreso de la República le devuelva nada o le cuestione algo o le diga algo al, a la, a la al sistema general de regalías de cómo invirtieron lo que han dicho, que, cómo invirtieron el dinero y cómo desarrollaron lo que estaba presupuestado. Es que la verdad es muy sencilla y muy clara. Si en esos ministerios donde se supone que hay gente técnica, hay tanto mediocre e incapaz y desconocedor en el Congreso de la República, sí que es cierto, porque como para ser congresista lo único que se necesita es respirar y aunque sea colocar el dedo con la huella y conseguir X cantidad de votos con el aval de algún partido político, cuando llegan allá es un pupitrazo limpio de lo que diga el cacique. Si el cacique les dice hay que votar por esto, votan. Y la mejor prueba de la mediocridad del Congreso de la República es el programa ese de noticiero del Congreso o noticiero de la Cámara, de noticiero del Senado o de la Cámara. Vean ustedes que si lo miran en enero y lo vuelven a mirar en diciembre, los que hablan ahí son los mismos siempre. Uribe, eh, bueno, ya Uribe no es senador, pero cuando estaba el senador Uribe, Vargas Lleras, ya los principales son los que siempre entrevistan y son los que saben de los temas. Y hay un poco de congresistas que no los conocen ni la mamá, y ahí están, pelechando, pelechando, y ellos son los que tienen en algunas de esas comisiones de revisar estas cuentas. Pues la revisión va a ser muy pobre, ¿no? Otra función que tienen estos personajes del Sistema General de Regalías es dar los lineamientos de la información y hacer que eso sea operativo. Hasta el momento no se ha escuchado que eso esté tan bien organizado y más bien es que de vez en vez se levantan escándalos siempre con el tema de que las regalías no llegaron, que protesta un gobernador, que protesta un alcalde, que fue, que era, que por allí, que yo lo puse y no apareció. Pero este lineamiento de información, tanto científica de todo lo que tienen ahí, como de medios de comunicación y de opinión pública, eso no es que esté muy bien. Y los colombianos nunca conocemos el estado financiero del Sistema General de Regalías, si está siendo viable, si es inviable, si el presupuesto alcanzó para lo que había en el año, si no, porque ni el Congreso informa que le revisó,
ni esta gente tampoco lo publica, y aquí está escrito que lo deben hacer. Pero como es un organismo etéreo, es que ese es el problema, que tiene una secretaría general o planografía, con esa palabreja que se inventaron ahí, y el Congreso es el que debe revisarlos, y los que asisten a eso son funcionarios que tienen otros cargos y simplemente hacen parte de ese comité por una ley, pues no tienen los dientes ni la forma que le exijan, y cada uno llega con sus problemas y su agenda distinta allá, entonces no va a funcionar. Y dice aquí también que debe emitir un concepto de desahorro, o sea, que no es vinculante, pero es un concepto que ellos emiten para poder darle un lineamiento especial al gasto de lo que se tiene ahorrado o se tiene en encaje para alguna reserva. Ellos dan un concepto, pero no es vinculante. O sea que al señor presidente le llega, que esté de turno, le dicen, el concepto eh, del sistema general de regalías es que estos dineros que están ahorrados se pueden desencajar, se pueden desembolsar para tal propósito, y él puede decir sí o no. O sea que un saludo a la bandera. Y algo que dice aquí que eh, se debe invertir en el emprendimiento. Ya lo vimos que ese es uno de sus objetivos. Aquí estamos hablando de funciones. De los primeros objetivos que vimos que es promover el emprendimiento social, económico y cultural en las regiones donde se extraen las energías no renovables. Y habla aquí que del mayor recaudo que se haga, se debe invertir el 5%. Pregunta del millón, ¿se estará cumpliendo? ¿O al contrario, estarán torciendo todos los gastos para meterle que todo fue el 5% y tener más de dónde echar mano? Vaya uno a saber. Luego, por último, vamos aquí a hacer un breve bosquejo de cuál es el ciclo de las regalías, porque la ley sigue explicando cosas interesantes. Y dice palabras más, palabras menos, que el ciclo es como las etapas que se deben cumplir en cada uno de los procesos para determinar si quedan inscritos o son insertos o hacen parte de los recursos naturales no renovables, si se cumple adecuadamente la fase de exploración y explotación, si está bien organizado el proceso de la liquidación de cuánto es que efectivamente le corresponde al sistema de lo que se produjo, que le trasladen al sistema, si la forma de recaudo y la acción de recaudo se cumplen, si las transferencias que hace la nación hacia los beneficiados se hacen o no, la distribución que ellos hagan y si se está haciendo la ejecución de las obras y el giro de los recursos a tiempo. Entonces, como vemos, es un ciclo administrativo igual que cualquier otro proceso, pero tiene una característica que está normatizado en una manera específica y que son varios los artículos de esta ley las que lo regula. Sin embargo, aquí trajimos nomás el pantallazo del artículo 14 y parte del 15 para que sepamos que esto también tiene un ciclo, es decir, que está perfectamente organizado. Entonces, llegamos hasta ahí, mi coronel Fuentes. Hoy es un poco más abierto, no hay pregunta moderadora, porque como vemos, esto es un tema muy amplio. Entonces, queremos escuchar es más bien cada uno de los que están asistiendo, las impresiones que se ha formado tanto de la filosofía como del concepto de manejo, como de las funciones, los objetivos y la normativa que hay, si es buena, si es mala, si o por qué está fallando. Es decir, que comencemos a profundizar un poco en un tema del cual somos absolutamente ignorantes el gran grueso de los colombianos. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, un saludo para toda la sala virtual del día de hoy y a los internautas. Damos la palabra a mi coronel Jairo Giraldo Delgado, bienvenido. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, pues yo nací en un departamento eh, que es el departamento del Cesar. Cuando yo nací eso era Magdalena.
hasta que en 1967 el Magdalena Grande se dividió en 3 departamentos: Guajira, Cesar y Magdalena. Trabajé en actividad en ese departamento y en retiro igualmente. Y ya en retiro tuve la oportunidad de ser secretario de despacho, gobernador encargado. Y con fundamento en eso, pues supe exactamente cómo era el manejo de las regalías. Y yo les puedo decir a ustedes que las regalías se dividen en Colombia en 2 periodos: antes de Santos y después de Santos, antes del proceso de paz y después del nefasto proceso de paz. Si yo les contara a ustedes que en el Cesar hay 3 municipios mineros, que es Codazzi, Becerril, La Jagua y una parte del Paso Cesar. De esos 4 municipios hay uno que es donde hay la explotación más grande de minas, que es La Jagua de Ibirico, donde está la segunda mina más grande del mundo a cielo abierto, que es la mina de Ladrumo, explotada por los americanos. La primera es Cerrejón, en el municipio de Barranca Guajira, corregimiento de Albania, y ahora Albania igualmente es municipio. Antes de Santos, las regalías tenían destinación específica en 3 conceptos y no se podían gastar sino solamente en eso: salud, educación y saneamiento básico. Y las regalías, que son los dineros que se perciben por la afectación que sufren los territorios por la explotación de los recursos naturales, era exclusivamente para los municipios donde había esa afectación. Ustedes imagínense en el municipio de La Jagua de Ibirico con 16 minas abiertas a cielo abierto. La afectación era muy grande. Entonces, ser alcalde de La Jagua de Ibirico era más importante en términos económicos que ser el gobernador del Cesar y que ser alcalde de Valledupar. Es decir, un alcalde de La Jagua de Ibirico en 4 años de periodo salían millonarios. Municipios donde se construían estadios, coliseos, piscinas, bajo la figura de la educación. Eso cambió a partir de Santos con el proceso de paz, y esas regalías pasaron de ser exclusivas para los municipios afectados para ser repartidas a nivel nacional en los 1.103 municipios y en los 12 distritos especiales. Pero teniendo en cuenta los municipios PEDET, PTET, que eso quiere decir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Son 170. Y esos 170 municipios eran los municipios donde se encontraban precisamente la FARC. Entonces, todos esos dineros de regalías se destinaban para el proceso de paz y para el posconflicto. Era muy triste, de verdad, ver la corrupción que había en esos municipios. Era impresionante. Alcaldes con carros blindados, con escoltas, con todos. Un municipio como La Jagua de Ibirico. En ese sentido, pues, mejoró y fue bueno para Colombia. Pero hoy en día esta plata de regalías son distribuidas en todos los sectores de la economía. Y esos municipios que sufren la afectación de los recursos no tienen cómo solventar los problemas de salud que ocurren. Ir a La Jagua de Ibirico de día era como pasar la neblina que hay entre Fusagasugá y Bogotá, en el Alto de Rosas, producto de la contaminación, o la contaminación que sufría la bahía de Santa Marta y la bahía donde sale el tren tanto de la Ruta del Sol, que era explotado por Ladrumo, igualmente el tren que salía de Albania para descargar el carbón. En eso era terrible. La afectación de la bahía de Santa Marta era terrible. Hoy en día, esas zonas que se veían afectadas por la explotación del recurso natural no reciben esos dineros.
Eso es como una historia que les cuento a ustedes para que sepan exactamente cómo se funcionaban las regalías. Entonces esa plata se la robaban los alcaldes donde estaban la afectación y las minas y los recursos. Hoy en día simplemente pasó de esas zonas territoriales a que se la roben en el Estado. Entonces ya esto es manejado directamente por el gobierno central. Esa es la historia de las regalías. Muchas gracias. Bueno, mi coronel Giraldo, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a mi general Hipólito Herrera y bienvenido. Muy buena noche para todos. Buenas noches, señor Coronel Fuentes, a mi coronel Villamarín, a todos los asistentes al aula virtual. Pues de verdad que como siempre, muchas gracias por tan importante tema que se nos ha planteado en el día de hoy y que desde luego, aparte del conocimiento personal que se tiene por nuestro ejercicio profesional a nivel de gran parte del país, pues lógicamente recurrir al contenido de la ley en todos estos asuntos, sobre todo el tema de las regalías. A mi humilde criterio diría que muchas de la cantidad exorbitante de leyes que se han producido durante siempre en el órgano legislativo y lógicamente muchas planteadas por la necesidad gubernamental a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, pues tienen, como lo escuchamos aquí, un sentido, digámoslo así, como debe ser el objeto de la administración pública en los tres poderes, que el fin superior, último y supremo de la administración pública, de la política, de las leyes, son el bienestar general de la población. Aquí muy bien nos lo ha explicado mi coronel Villamarín, donde precisamente habla de que esos recursos deben ir orientados hacia el bienestar de la población y especialmente aquellas poblaciones más vulnerables. ¿Dónde están esas poblaciones más vulnerables? Pues lógicamente, como lo decía el señor coronel Giraldo, en los municipios que carecen del privilegio natural de tener recursos naturales valiosos. Pero de todas maneras, desafortunadamente, hemos ido cayendo en la voracidad de la administración pública y de la administración privada. Y desde luego, a mi humilde criterio también vuelvo y lo digo, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos podido comprobar en todo el país. Hay, por ejemplo, para que nos demos cuenta que esa es una realidad normal dentro de toda la administración pública en el país. En aspectos muchas veces se han destinado recursos para el para los acueductos y el saneamiento básico, como lo dice el señor coronel Giraldo. Recordemos, por ejemplo, en este mismo año o el año o los años anteriores últimos, lo que ha sido la situación de las comunidades como la Niñez y la comunidad vulnerable de La Guajira y este año de Córdoba con motivo de las inundaciones. Entonces, la ley existe, los recursos existen, pero queda demostrado que con base en el objetivo fundamental del bien común, del desarrollo básico, del desarrollo sostenible, pues desde luego eh, se utiliza la ley o las leyes, se utiliza de alguna manera la programación, la planeación, tanto a nivel nacional, departamental y municipal,
se estructuran posiblemente los proyectos, se destinan los recursos, pero los recursos no llegan. Entonces, de verdad que esa es la realidad nacional, esa es la realidad que tenemos hoy en día y por algo, ya hace algún tiempo, eh, hablamos en en una actividad diaria de las nuestras, de las fallas estructurales de la administración pública. Una administración que tiene que estar orientada hacia la administración, la gestión y la gerencia del Estado, de los territorios, de las comunidades y de los recursos tanto naturales como económicos y financieros. Pero ahí esas fallas estructurales parten de un punto fundamental que es, como se ha dicho aquí hoy, que la comunidad desconoce la ley, desconoce las normas y desde luego eso es lo que permite que la administración pública haga lo que quiera con ella. Entonces no se administra con base en la ley, no se gestiona y no se gerencia. Y desde luego se ha llegado incluso a la designación de los recursos, pero no la estructuración de los proyectos de las necesidades de la comunidad se hacen a dedo, porque la ley 80 y la ley de contratación pública hoy es un saludo a la bandera, como muy bien lo ha dicho mi coronel Villamarín. Entonces, desafortunadamente, esa es, mire, nosotros que hemos estado en tantas regiones del país, hemos sido testigos que al final de los años y de las administraciones se cita a la comunidad y a las autoridades públicas a, a las actividades de rendición de cuentas. No hay una sola autoridad, incluso de la seguridad pública, de la fuerza pública, que hayan perdido el año en la rendición de cuentas. Todos, todos, todos los poderes públicos pasan el año con grandes resultados, pero en lo que hace relación a la fuerza pública, a la seguridad pública, nos damos cuenta que todos los años los índices de criminalidad crecen exponencialmente. Esa es la clara demostración de que es un sofisma de distracción esa rendición de cuentas y en todo caso, por ejemplo, homicidios, los hurtos, el tráfico de drogas, la expoliación de los grupos armados ilegales y de las bandas criminales crecen exponencialmente. Y entonces, como la comunidad no sabe, como la población no sabe, pues la inducen a engaño y a mentira. De modo que este es, como les digo, gracias mi coronel Villamarín y a todos los asistentes y a las opiniones, porque pues ese es el objetivo, escuchar y aprender y darnos cuenta qué es lo que sucede a nivel nacional. Y las autoridades del ramo, las autoridades, los órganos administrativos de la ley, no proceden como deben proceder porque desafortunadamente hay que decirlo, están politizados y de alguna manera cooptados. Entonces esa es la realidad. Por eso hay un detalle muy particular. ¿Dónde estaría la esencia de esta mi opinión? Las investigaciones de la Procuraduría, que son muchas a nivel nacional, y de la Contraloría General, que también son muchas.
donde se habla precisamente de que no se está cumpliendo la ley de contratación pública. Y desde luego, si miramos el concepto de confianza y credibilidad de la población en las autoridades en los índices de confianza y credibilidad están en el último lugar. La administración pública, la administración de justicia y el Congreso de la República. Ahí está mi comprobación de que realmente existe la ley, existe la proyección, están muy bien estructuradas, pero realmente no se cumplen. Las autoridades, cada vez que son elegidas, nombran su equipo de gobierno solo para eh, cumplir cuotas burocráticas y pagar favores políticos de campaña. Me excusan mi abuso en este sentido, mi tiempo, pero ese es mi planteamiento y esa creo que es la realidad, que la digo como ciudadano más que como eh, ex miembro de seguridad pública. Muchas gracias, me excusan. Interesante aporte, mi general Hipólito Herrera, y muchas gracias por este, este aporte que hizo para la sala. Le damos la palabra entonces a mi sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Eh, a ver, hay dos razonamientos. El primero, desde la sociología eh, crítica, hablamos en relación a este tema tan importante que nos lo trae mi coronel Villamarín, porque esto hace parte del neoextractivismo, esto hace parte de ecología política, esto es debe saber todo mandatario, toda persona que se quiera meter en un contexto político. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar grandes críticas justamente a este desarrollo de el manejo de estas regalías. Indudablemente esto se convierte en focos de clientelismo, de corrupción y hasta de captura del Estado como tal a recursos que supuestamente en la ley fueron ya distribuidos de una forma equitativa, se puede decir, o donde ya cada región, cada gobernador, cada alcalde sabe qué porcentaje le corresponde. Sin embargo, no lleva a cabo bien la distribución cuando le llega a su parte y lo que hace justamente sí, enriquecerse o desarrollar peores prácticas con la ejecución de estos recursos. Mi primera unidad, Saravena Arauca, mi última unidad como sargento mayor de comando ya fue en Orito Putumayo. Y créanme que hay regiones que de pronto no tienen las cualidades económicas o los recursos económicos de estos dos municipios que le acabo de decir y están mejores que estos municipios. Y es justamente porque se evidencia un patrón que permite realmente alzar las alertas. Gracias, mi coronel, por compartir este tema con nosotros hoy, porque realmente ya sabemos que ahí tenemos un foco de conflicto socioambientales y de despojo territorial y en términos generales de todo y cada uno de situaciones anómalas dentro del desarrollo administrativo para una región. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi sargento mayor, por su aporte interesante también. Le damos la palabra entonces a mi coronel Ramiro Saldaña. Bienvenido, adelante. Buenas noches, mi coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y demás compañeros que hacemos parte de esta cátedra del aula máxima virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Yo entré un poco tarde a la conferencia, sin embargo, a partir de un numerante de una ley que no conozco y pienso que para el caso no interesa la ley, el número de la ley ni el año. Entendí, no, sí entendí, porque vi que parte de las regalías se destinarían, dizque para el acuerdo de paz.
Como todo artículo de la Constitución, lo estudiamos aquí en las conferencias con mi coronel Caicedo, conferencias de Fundel, tienen que ser desarrollados los artículos de la Constitución por una ley. Pues me remití al artículo de la Constitución Nacional, que es el 360, y lo comparé con el artículo 14, que está aquí en pantalla, sobre el ciclo de regalías y compensaciones. Y ese artículo no se compadece con lo que expresa el artículo 360 de la Constitución Política. El artículo 360 de la Constitución Política dice en su inciso segundo: la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. ¿Que se pacte con quién? Con el municipio donde se explota el recurso no renovable. Y resulta que el artículo 14 de la ley mencionada, cualquiera sea el número, dice: para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 360, la Constitución Política, el ciclo de regalías y compensaciones comprende las actividades de conocimiento y etcétera. Sigue otras cosas ahí que nada tienen que ver con el desarrollo del inciso segundo del artículo 360 de la Constitución Política. Y dice ese mismo artículo 14 en su parágrafo: para efectos del cumplimiento de las funciones asociadas al ciclo de las regalías de que trata la presente ley, el Ministerio de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas, podrán requerir la información que consideren necesaria a los actores involucrados en los procesos de producción, almacenamiento, etcétera. Nada tienen que ver con el desarrollo del artículo 360, del inciso segundo del artículo 360 de la Constitución. Igualmente, el artículo 361 de la Constitución Política dice que estos recursos serán programados en los diferentes planes de ordenamiento territorial, y esta ley no desarrolla ese artículo. Bueno, eso para quienes están escuchándonos en este programa, cualquiera sea una interpretación, eso sí, hermenéutica, tanto de la Constitución como de la ley, no se compadece en ese desarrollo del artículo. Lo demás, pues, por supuesto, nada tenía que hacer, que tener una inversión ni siquiera en los diálogos sociales, porque eso no lo está diciendo la Constitución, ni en la participación ciudadana en la toma de decisiones. Tampoco, es que inclusive en el desarrollo de la ley no figuran solamente las etnias y las negritudes y otras entidades. Y para terminar, tengo que decir que veo que está desenfocado la distribución de las regalías en desacuerdo, como lo establece la Constitución Nacional. Parece que eso fue unos brochazos de quienes redactaron esta ley. Por lo menos no tengo la menor duda que no se está desarrollando los artículos de la Constitución Nacional referidos a las regalías como deberían de reglarse en las normas y en las leyes que desarrollan los artículos de la Constitución. Gracias.
Bueno, mi coronel, muy amable por su aporte. Le damos la palabra entonces a mi coronel César Saavedra. Bienvenido, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala. Como lo han dicho mis antecesores, es una gran enseñanza, un conocimiento y es algo que nos da tema para poder indagar y seguirlo explorando. Yo creo que en mi concepto, pues para no redundar sobre lo dicho, veo que indiscutiblemente el gran reto que hay de esto, de nuestras del sistema general de regalías, como de otras tantas cosas, van primero que todo en la capacitación y formación que tienen nuestros funcionarios públicos. No sé si es la SAP o quién es la escuela que hace cuando son elegidos alcaldes y gobernadores que pasan un tiempo o un periodo, pero es un periodo muy corto, donde se le da un barniz sobre lo que es la administración pública. Creo que ese es el reto número uno que tienen los partidos y sobre todo los partidos de gobierno. En el gobierno algo, no el que estén o no estén con el gobierno, los partidos que han sido, que hacen parte en el Congreso, en la Cámara, y los partidos que tienen sus alcaldes, gobernadores y todos los integrantes de esto. Es muy importante eh, el conocimiento, porque la norma está, la ley está, el artículo, como decía mi coronel, 360, 361, puede que no esté desarrollada plenamente, pero seguramente que las sentencias de la Corte que hacen ampliación o definición sobre algunos temas puntuales, eso es lo que se requiere y sobre eso es lo que se debe trabajar. Está claro quiénes son los guardianes. Los guardianes son las cuatro personas que puso mi coronel ahí, que es la secretaria, los dos ministros y el delegado de la gobernación y las otras personas que vienen con voz, pero no vienen con voto. O sea, está claro la estructura, está claro, pero lo que no tenemos claridad es sobre el conocimiento. Y yo creo que es donde está, y para mí la enseñanza que más nos deja, que eso obliga a que la formación de nuestros políticos, a la formación del equipo de gobierno o a la formación de las personas que dirigen, no debe ser sencillamente requisito uno o único ser mayor de edad, porque eso no nos lleva a nada. Yo creo que todos los días nos escalabramos con eso cuando vemos ministros incapaces, embajadores que no hacen ninguna actividad, funcionarios que no cumplen, y nosotros también lo vimos en la institución cuando había personas que no estaban formadas y preparadas para eso. Esa es la realidad. Por eso somos el país, si no es el que más tiene, es el de los que más tiene en América Latina los famosos elefantes blancos. Entonces creo que es un tema de preocupación, pero más que preocuparnos es ocuparnos en buscar la solución y trabajar para ella. No he escuchado a ninguno de los candidatos, de los 14 candidatos, hablar, todos hablan de la corrupción, pero no van al detalle, no desgranan la mazorca en decir dónde es que está puntualmente la corrupción, dónde es que se debe atacar, porque esto no se puede coger como disparar como una escopeta para todos lados. Si disparo para todos lados no le voy a ningún lado. Creo que es un tema interesante, es un reto muy grande y creo que la ciudadanía, como parte activa de esta veeduría, también debe tener una capacitación, porque lo nombran a usted veedor, es como en las, perdón el ejemplo, le dicen usted va a ser el veedor de la acta de la asamblea del edificio y si usted no tiene idea de qué son las normas, cuáles son qué son los puntos, qué es lo que dice, pues cualquier cosa que se trate o se diga para usted está bien o sencillamente no quedó bien fundamentada o quedó bien fundamentada. Entonces, mi tema es educación, educación y educación. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel César Saavedra, por su aporte. Tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo. Adelante, por favor. Una sola cosita que se me escapó, pero quiero que ustedes la sepan. Eh, las minas que tienen la concesión para explotar, en el caso de La Guajira y el Cesar, el carbón, ellas van comprando las tierras donde hay carbón.
y se la compran a las familias y a los ganaderos que tienen esas tierras a unos precios exorbitantes, porque las van a explotar. Entonces, todas esas tierras donde hay carbón ya no son propiedad de los colombianos, sino son propiedad de los americanos. Entonces, cuando yo digo esto, es que si uno llega a esos municipios, casi la mitad de los municipios ya no son tierras de ellos, no son tierras de personas del exterior, del señor Drummond y los de Cerrejón. Y los dos aeropuertos que existen dentro de esas minas, tanto en Cerrejón como en Drummond, son totalmente pavimentados y habilitados más que el aeropuerto de Valledupar y más que el aeropuerto de Riohacha. Entonces, es una cosa impresionante. Y, por ejemplo, pensar que en el Cesar de 16 minas que había de carbón explotadas, que la economía del Cesar era precisamente fundamentada en el carbón, solamente queda una sola mina abierta, porque las otras 15 se cerraron por las políticas de Petro. Entonces solamente quedan esas hasta que se cumplan la fecha de concesión tanto de Drumo como Cerrejón. Es decir, se acabó la economía de ese departamento y ahora la delincuencia que existe allí es impresionante porque no había otra forma de conseguir plata. Toda la gente viviera de eso. Era como la gente que trabajaba en puertos de Colombia, en los tres puertos. Quien trabajaba en puertos, todas sus familias, sus tíos, sus primos vivían de ellos. Entonces, imagínense cómo está la economía de esos departamentos donde se acabó la explotación del carbón. Gravísimo. Imaginémonos qué está pasando ahora con lo del petróleo. No quiero ni imaginarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño, y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a todos los que viven en la sala. Bueno, primero quisiera saber qué consiste la pregunta sobre las regalías. Mm, No le entendí, Eduardo. Eh, sí, coronel, les puedo hacer ¿a qué obedece la pregunta? ¿Cuál es la pregunta para tratar sobre el taller de hoy esta noche? Vea, el taller de esta noche, creo que usted llegó un poquito tarde. Sí, un poco tarde. Se trata del concepto que estamos dando con respecto a todo el taller del ciclo de regalías, la parte legal, la estructuración que existe actualmente, la institucionalidad como tal y cómo precisamente se destinan todas estas regalías hacia unos objetivos claros que debe tener el gobierno de turno para poder dar una calidad de vida en determinados aspectos. Correcto. Bueno, yo pienso que pues, realmente la cuestión de las regalías se han trabajado más que todo a nivel teórico, ¿no? Porque de acuerdo a la experiencia histórica, lo que se ha visto es que en las regiones donde existen economías extractivas, donde donde se hacen los cobros de estas regalías, realmente no se han beneficiado. Y el porcentaje que le corresponde a las localidades por regalías han sido mal invertidas y mal usadas precisamente por la burocracia que rige el país, especialmente la burocracia local, donde estas regalías son mal empleadas, mal invertidas, o son despilfarradas o desviadas hacia fenómenos de corrupción. Entonces, pues yo creo que es necesario, desde el punto de vista constitucional, una reforma a la legislación del contrato. Eso el papel lo había propuesto Félix Pastrana cuando era presidente, pero el Congreso no se lo permitió. En esa época, la mayoría liberal liderada pues, por Horacio Serpa. Entonces, yo creo que es prioritario hacer una reforma hacia esa acreditación de contrato. Generar, pienso que administradores idóneos en la materia, por ejemplo, unas revisorías a través de la Contraloría con funcionarios públicos honestos. Y, y entonces yo creo que es imprescindible, precisamente para evitar fenómenos de corrupción,
unos muy buenos salarios para las autoridades encargadas de revisar los recursos, especialmente la Contraloría y la Procuraduría, porque pues muchos de ellos, por ejemplo, hacen un informe diciendo que todo está bien, ¿sí? Y ya se sabe, pues ahí, por ahí pasó la corrupción. En la corrupción o los sobornos hacia los funcionarios públicos encargados de revisar pues, el funcionamiento de las regalías. Y entonces, eso se nota, y pues, que en las zonas aledañas hay una gran marginalidad donde el Estado es cómplice en el momento en que o se hace de la vista gorda, los funcionarios públicos encargados en revisar el no funcionamiento de las regalías dan un informe falso al gobierno central, especialmente la capital en Bogotá, y pues estas autoridades centrales pues tienen que confiar en lo que digan los delegados o los comisionistas enviados a hacer ese proceso de revisión. Entonces, entonces, ese, entonces se necesita también el apoyo de la fuerza pública para que las regalías realmente funcionen y que con esta reforma de la adjudicación de contratos, pues, es decir, haya no solamente una mejor dinámica y se acabe esos fenómenos de corrupción y donde las comunidades ciudadanas también sean veedores junto con las autoridades fiscales, especialmente el Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría, para la buena ejecución de las regalías, para que pues todas las comunidades pues, se beneficien del proceso. Especialmente hay que darles unas prioridades a las regalías, que son, por ejemplo, infraestructura, obras públicas, educación pública, hospitales públicos, que es yo creo que debe ser la gran prioridad en el manejo de las regalías y no cometer los errores que cometieron otras localidades de acuerdo a sus experiencias históricas. Tengo entendido, por ejemplo, Yopal invirtió parte de sus regalías petroleras, por ejemplo, en un velódromo. Es decir, que eso es algo que, pues, que no tiene como significado, sino que habían otras prioridades como carreteras, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que pues esto, pues claro que es complejo, pero yo sé que se puede, empezando por una reforma a la Constitución en ese sentido. Muchas Bueno, gracias. bueno, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a mi coronel Luis Alberto Villarruel Pulido para su resumen y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos los miembros de la sala por sus respuestas, a los internautas. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué nos propusimos en el día de hoy? Hacer una aproximación, y lo dijimos desde el principio, una aproximación teórica muy general, porque no somos abogados ni constitucionalistas, ni en derecho minero, y pues estos temas es para abordarlos con especialistas, con personas que además tengan la experiencia. Pero sí hicimos, por otra parte, en paralelo, una aproximación a conocer la filosofía de qué son las regalías, conocer su origen constitucional, su origen legal, que está fundado en la Carta Política, y conocer cómo la institucionalidad está estructurada para hacer cumplir esa ley y para favorecer a los colombianos en desarrollo de la misma. Eso fue como el propósito que nos firmamos hoy, saber cómo opera y qué es el sistema de regalías en Colombia. No más, no entramos ya a profundizar toda la metodología y las particularidades, porque pues eso tiene que ser personas que lo hayan vivido y que nos aporten otros conocimientos. Pero sí nos parece importante que conozcamos la esencia del asunto. Entonces vimos que esto se origina en dos artículos de la Constitución, el 360 y el 361,
y que tiene cada uno sus aspectos específicos. Uno lo define, que es la regalía, que es un, una contraprestación económica a título de regalía, así se lo determina la ley, sin perjuicio de otros derechos o compensaciones en torno a la explotación de recursos naturales no renovables. Y vimos que ahí ya determina que la ley debe establecer cómo se regula y cómo se establece lo de la propiedad del subsuelo que es del Estado. Luego vimos que en el artículo 361 ya va más allá porque se enfoca en que sea la administración y la distribución. Y le agregamos que a partir del gobierno del señor Santos y luego con el señor Petro, le metieron un mícono, sin un orangután, una jauría de tigres y ratas y lo que se le puede encontrar a eso para meterle dientes con el cuento de la paz. Y terminaron los bandidos de las FARC imponiendo el traslado de todos los recursos para allá. Pero sin embargo se insiste todavía en el sistema general de regalías que establece la Constitución, que debe ser manejada por un fondo de ahorro y que debe pensar en el fondo de ahorro territorial y en unas reservas y en unas prioridades. Hicimos la claridad que además de esos dos aspectos que están contemplados ahí, hay 8 en total sentencias de la Corte reformando, modificando, adicionando o poniéndole. Después pasamos a ver qué es el sistema general de regalías y cuáles son los objetivos que cumple, y vimos que sus objetivos son en total 13 y que todos apuntarían, de acuerdo a cómo esté estructurada la ley, es a favorecer las comunidades que habitan en estas zonas de exploración y explotación, que todo se debe hacer con proyectos, que se debe buscar emprendimientos, asociatividades y manejar la gobernanza, pero que nos queda la sensación de que la gobernanza está siendo utilizada es para hacer politiquería y para seguir robando de otra manera. Pero bueno, hicimos el ejercicio de ver cuáles son los objetivos. Luego vimos quiénes integran por ley esa comisión y se estableció que hay unos miembros que son fijos, que son una especie de Secretaría Ejecutiva Permanente que lo llaman disque planeografía, un nombre rarísimo, pero que ahí están 2 ministros y un gobernador fijo nombrado por los gobernadores. Pero además que le agregan otros 2 gobernadores que son de un departamento que sea minero y otro que no, o no minero, sino que tenga que ver con la producción de regalías y otro que no lo sea, y 2 alcaldes. Y nos llamaba la atención que la gran cantidad de municipios que están adscritos a esto tengan la misma cantidad de representantes que por gobernadores cuando eso no se equipara. Pero bueno, es lo que está establecido. Y también vimos que ya hay un senador y un representante que lo nombran las comisiones quintas, que tiene presencia permanente, pero no tiene voz ni voto y que cada año lo cambia, que tiene voz pero no tiene voto y que cada año lo cambian. Y que un congresista de oposición que también está ahí, que va cada año, pero ya sabemos que la oposición en Colombia es lo más endeble. Entonces lo que termina es ahí a la componenda a quién va en nombre de a sacar ventajas para. Y otros personajes que forman ahí una serie de asociaciones y de organizaciones internas que no conducen a nada. Al final nos damos cuenta que hay 4 o 5 personas que tienen todo el poder y que los otros van a validar o a ser parte de la repartija. Ya al mirar las comisiones, las funciones específicas de esa comisión, nos damos cuenta que son muy serias porque tienen que ver con la definición de las directrices, de los rumbos, y entonces ahí se afecta lo de la política de Estado, que no existe, sino que cada quien llega a darle una nueva dirección en su periodo y eso pues repercute en malos manejos, corrupción, ineficiencia, desconocimiento, etcétera. Vimos que el tema de los requisitos técnicos suena muy bonito en el papel, pero que a la hora de la verdad parece que nadie le pone cuidado a eso. Y eso sí, tener de ahí mismo sacar una cuota de funcionamiento para ese sistema general de regalías. Uno supone que está normatizado por un decreto, pero si le dan la gabela de manejarlo, ahí sí ya comienza Cristo a padecer y le buscan la comba al pan. Luego dice que emitir el concepto del presupuesto que se va a presentar
al Congreso dentro de la Ley General de Presupuesto. Y eso al final termina ya manejado a pupetrazos y por medio de caciques y de aquello nada claro. Y fuera de eso, que avalar vigencias futuras en un gobierno como el actual es abrir otro boquete. Otra lista de otras funciones más, entre ellas que son los que emiten el concepto de si se puede afectar el dinero que está ahorrado, pero que es un concepto no vinculante, o sea que es lo mismo que tener la mamá, pero ya en el cementerio, que establece los lineamientos de información pública y eso pasa a ser como un saludo a la bandera porque nadie le pone cuidado a eso, ni el gobierno lo cumple, ni el Estado menos, ni el Congreso menos. Y la décima función que es financiar el emprendimiento, todos ustedes en las críticas que hicieron lo cuestionaron en el sentido de que el dinero no llega allá nunca o casi nunca. Y luego vimos que dentro de la ley sí está contemplado un ciclo completo desde la exploración de los recursos para obtener lo que se corresponde, hacer la liquidación exacta de cuánto es que le corresponde por regalías pagar a las empresas que están dedicadas a la explotación mineroenergética no renovable, cómo se efectúa el recaudo, todo el procedimiento, ya recogido todo ese dinero, cómo se hace la transferencia nuevamente a las regiones, cómo lo distribuyen ellos y lo ejecutan, y también todos los mecanismos del giro de estos recursos. Bonito, espectacular ese ciclo de regalías, pero eso como que termina pegándose el brinco desde liquidación hasta giro y lo demás. Ahí hagamos cualquier cosa que eso sale bien. Y, y en un gobierno populista con mayor razón, porque lo que necesita es, entre comillas, mostrar resultados a favor de los pobres. Dejamos en ese momento hasta ahí, consideramos que era como un conocimiento general de filosofía, arquitectura jurídica, arquitectura organizacional, responsabilidades y el establecimiento del ciclo administrativo para saber que todo esto sí está normatizado. Y al preguntarles a ustedes un concepto general de lo visto, pues escuchamos una cantidad de conceptos, todos muy válidos, desde asuntos que tienen que ver con gobernanza, con transparencia, con administración pública, en el sentido de la planificación estratégica y la determinación de objetivos, con responsabilidades tanto administrativas como penales, como disciplinarias, en la eh, relación de gobernabilidad y gobernanza que debe haber de los entes del Estado con los ciudadanos y en esa coordinación interinstitucional entre los ministerios, el Congreso de la República, los alcaldes, las gobernaciones, y al final llegamos a la conclusión de que no basta, no es suficiente con que esto esté ya escrito en una ley, porque pueden escribir muchísimas más y ponerle adendos y quitarle más y la Corte volverse a manifestar, pero mientras no esté la voluntad de hacer las cosas como son y la transparencia, la responsabilidad y el empoderamiento de funcionarios idóneos, seguirá siendo esto letra muerta y la irresponsabilidad administrativa y de los destinos de estos recursos seguirán siendo los mismos. Claro, este tema hay para seguirlo ahondando, para seguir profundizando, conociendo más la estructura o la arquitectura de la ley que regenta el sistema general de regalías y así vamos formándonos todavía más claro el concepto de la necesidad de tener estadistas con visión de estrategas y que quien quiera participar en la política está obligado a estudiar todos estos temas para saber cada vez que se debatan, máxime si quiere aspirar de una vez al Congreso de la República, como es la intención de muchas personas que se vinculan directamente a la actividad y la dinámica política. Con esto cerramos este primer periodo del año, porque el lunes comienza la Semana Mayor o Semana Santa de los cristianos. Entonces, esa semana tendremos un receso para retomar el martes siguiente a la Semana Santa, la Semana de Pascua que llaman, estar nuevamente aquí a las 6 de la tarde en esta actividad académica el día martes, después de Semana Santa. Y ese mismo día
en horas de la mañana retomamos con el episodio 951 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos les deseamos una feliz noche, un especial periodo de recogimiento espiritual y de compañía con sus familias y los esperamos llenos de vitalidad el martes siguiente a la Semana Santa. Un feliz descanso para todos. Gracias, saludos para todos. Feliz noche. Feliz semana próxima para todos.